Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta obra maestra de Virginia Woolf que se llama Orlando. Virginia Woolf nació en Londres en 1882 y se suicidó en 1941 en el Sussex. Su papá, Sir Leslie Stephen, era periodista, filósofo y escritor y tuvo una influencia decisiva en ella. Fue con él que leyó a Platón, a Spinoza, a Montaigne y a Hume. Más tarde, Virginia con sus hermanos y sus amigos escritores y críticos fundaron una sociedad llamada Bloomsbury, en su casa de Bloomsbury. Um, Entre esos amigos se encontraba el que se convertiría en su esposo, Leonard Woolf. Um, en 26 años, Virginia escribió 9 novelas, 5 ensayos y dejó una importante obra póstuma, entre las que donde destaca el diario de un escritor. Era una feminista declarada y dio conferencias en favor de la emancipación de las mujeres. Um, Sus novelas más destacadas son Mrs. Dalloway y El Paseo al Faro. Ella logra ahí cernir el flujo de la vida interior, modificando sin cesar la realidad exterior. Orlando, el cuarto de Jacobo, las olas y entre los actos que está inacabada, traducen todo ese problema, esa preocupación compartida con Marcel Proust de una forma de arte que recree el mundo discontinuo de la vida. Um, esa, Eso que nos dicen aquí, como en la semblanza, sobre el flujo de la vida interior y cómo eso modifica sin cesar la realidad exterior, en este libro me hizo pensar en Hölderlin, del que ahorita voy a leer una cita, pero primero quisiera abordar el argumento de la novela. Y dice que Orlando son las 1001 vidas de las que disponemos y que nosotros ahogamos, pero que Orlando puede liberar, dado que le es dado vivir 3 siglos teniendo siempre 30 años. Um, es un joven lord lleno de honores que fue nombrado embajador en Turquía, se convierte en mujer y se une a una tribu de bohemios. Después regresa a vivir con los rasgos de una mujer de letras a la Inglaterra victoriana. Um, Esta parte de que se convierte en mujer, yo no la voy a abordar con tanto detenimiento, puesto que yo no soy ningún experto en teoría de género. Sí, y además de que hace un año um, salió un documental de un filósofo trans que se llama Paul B. Preciado, que justamente se llama así, Orlando, el cual recomiendo muchísimo. Y creo que Paul podría decir algo mucho más inteligente y mucho más profundo que yo a ese respecto. Lo único que, bueno, en el libro me recordó igual a, a Pasolini y a Petróleo, cuyo protagonista, Carlo, también se convierte en mujer en algún momento de la novela, aunque después vuelve a ser hombre. Pero creo que no hay que dejar de lado esto o minimizarlo, porque, bueno, es cierto que la androginia y el hermafroditismo se parecen, dado que son la mezcla de los dos géneros, solo que la androginia es pura y el hermafroditismo es impuro. Y creo que pues Orlando es un hermafrodita, porque a pesar de que, bueno, esta es mi interpretación, ¿no? A pesar de que se convierte en mujer, le siguen llamando Orlando y
hay que ser muy cuidadoso con eso porque pues no hay que dejar de lado el aspecto queer de esa transición. Es decir, am, en abstracto parece sencillo imaginarse algo así, pero tener el valor y la introspección suficiente como para tomar una decisión así, pues no creo que sea tan sencillo. Y bueno, sobre la vida que se refleja, la vida interior que se refleja en los momentos exteriores, pues tiene un fundamento, tiene una razón de ser en el libro, dado que pues am, Orlando tiene que desplazarse y para hacerlo, pues toma un barco, pero en todo el libro hay una am, recurrencia constante a, a un recurso constante a lo líquido, a los ríos, al mar, a la naturaleza. Y es por eso que en principio yo pensé en Hölderlin, y aquí está la cita que yo quería leer, que es el epígrafe de el, el hombre rebelde de Albert Camus. Y dice Hölderlin en La muerte de Empédocles. Y abiertamente yo ofrecí mi corazón a la tierra grave y sufriente, y seguido, en la noche sagrada, yo le prometí amarla fielmente hasta la muerte, sin miedo, con su pesada carga de fatalidad, y no menospreciar ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo Hölderlin es una de las grandes cumbres del romanticismo alemán, pero Virginia Woolf, en cambio, es mucho más moderna y otra de las, como bien dicen en la semblanza, otra de las temáticas que comparte con Proust no solo es la vida anterior, sino la influencia que tuvo el maestro de Proust en él, a saber, Bergson, y su concepción sobre el tiempo, sobre la duración, que en realidad es pura intensidad, puesto que sí tenemos la mala costumbre de pensar en el tiempo como un espacio homogéneo. Yo sé que eso puede parecer confuso, pero vamos, si tenemos la mala costumbre de medir el tiempo con segundos, minutos, horas, Virginia, como Proust, como Bergson, nos recuerdan que existe, voy a hacer una cita del libro, hay un desacuerdo bizarro entre el tiempo de los relojes y el tiempo de los espíritus, del espíritu, que no ha sido suficientemente conocido y que merecería largos estudios. Um, Además de esto, um, pues Orlando es historia de los múltiples yos que pueblan la vida de una sola persona y de hecho ponen en duda esa supuesta unidad. Y bueno, además a mí lo que me pareció fascinante es la manera en la que Virginia, o bueno, ella describe a Orlando como alguien como yo, es decir, que está enfermo de literatura. Y de hecho ese es de mis pasajes favoritos de este libro. Dice, um, con el estilo recatado del biógrafo que deja al novelista el cuidado de desdoblar minuciosamente la seda de las almas, diremos que Orlando, este gentil hombre, estaba tocado por el mal de la literatura. Muchos hombres de su época, y más todavía de su rango, escaparon a esta infección y se liberaron para correr y explorar y hacer el amor siguiendo su
placer. Ah, pero algunos fueron infectados desde la infancia por este germen nacido, dicen, del polen del asfodelo, que es una planta, am, llevado por el viento de Grecia o de Italia y de una naturaleza tan virulenta am, que hacía temblar la mano que estaba lista a golpear. Velaba la mirada de quien buscaba su proeza y hacía tartamudear la lengua en la confesión de su amor. Um, este mal, por un veneno funesto, sustituía un fantasma a lo real. La fortuna había dado todo a Orlando: vasija, um, ropa, casa, sirvientes, tapices, lechos en profusión, y a él le bastaba con abrir un libro para que esa enorme acumulación de riquezas se fundiera en bruma. Yo creo que cualquiera que ha leído algo que realmente le apasione ha experimentado um, cómo el mundo desaparece. Y bueno, como decía César Aira, es como cuando te pones a leer intensamente, es como si pudieras poner la vida entre paréntesis. Um, y bueno, solo para terminar, el libro es, como decía, una de las cumbres de la literatura inglesa y occidental del siglo XX. No, no es gratuito que, según la Modern Language Association, es decir, el MLA, Virginia ocupa el segundo lugar, solo después de Borges, creo, en más papers y artículos que les son dedicados. Es decir, eso solo es un ejemplo de lo mucho que se le ha estudiado, y a mi parecer es con justeza, con justicia incluso. Um, y bueno, hay una parte en la que justamente aborda esta cuestión de las múltiples subjetividades que componen a un mismo ser, que, como decía, no creo que ni sea uno ni sea el mismo. Y bueno, me gustaría citar ese pasaje, pero uno puede preguntar a Orlando, pero no ver al Orlando deseado. Esos yo's de los que estamos construidos y que se apilan los unos sobre los otros como platos en manos de un joven. Esos yo's tienen todos, están ligados a, a otra parte, a simpatías, a pequeñas constituciones, a derechos, a den a esos vínculos el nombre que les plazca, y para muchos ni siquiera hay nombre. Y, tan así que uno vendrá solamente cuando llueve, otro si el cuarto donde nos encontramos tiene, um, ¿cómo se llama? Cortinas verdes, y otro si Mrs. Jones no está ahí, y otro si podemos prometerle un vaso de vino, y así. Cada uno puede multiplicar después su propia experiencia, bueno, siguiendo su propia experiencia, los diferentes contratos que lo ligan a sus diferentes yo. Y eso me recordó un grandísimo ensayo. Digamos que esto está anticipando algo que al menos 40, 50 años después teorizaría un gran psicoanalista
amigo de Gilles Deleuze que se llama Félix Guattari, en un libro que se llama Psicoanálisis y Transversalidad, en un ensayo muy conocido que se llama La causalidad, la subjetividad y la historia. Y bueno, voy a citar algo que es un poco complicado, pero después trataré de explicarlo. Um, en el fondo, podríamos salir del impasse estructuralista a partir del momento en que consideráramos que un efecto de sentido no puede tener repercusión a nivel del significante más que en la medida en que potencialidades subjetivas sean liberadas en el momento en que haya una ruptura en el significante. Bueno, esas potencialidades subjetivas son los diferentes yo's que Virginia está evocando al decir que uno no es el mismo cuando hay cortinas verdes o cuando llega a mis sesiones o cuando le ofrecemos un vaso de vino. Y bueno, solo la cuestión del significante, del significado, a grandes rasgos, lo que eso quiere decir es que, pues, por ejemplo, que los libros no se leen solos y que, pues, para apreciar algo así de complejo y vasto, pues hay que leerlo y, pues, sacarlo, como aquí mismo nos aconseja ella, multiplicar, siguiendo su propia experiencia, los diferentes contratos que se ligan a esos diferentes yo's. Y pues bueno, solo quería compartir esta grandísima obra que a mí me fascinó. Entiendo ahora por qué el MLA dice que hay tantos trabajos acerca de Virginia Woolf,